En un colegio privado de Madrid podría haber abusado de varias niñas de 6 años, alumnas del centro en el que trabajaba. No se puede hablar de todos los sacerdotes, hay sacerdotes que... Hay 1.300 sacerdotes. Pero hay elementos que son... Hay 1.300, que son muy pocos, 33 de 1.300, Lo que yo pedía en esa carta era abrir un proceso. Y entonces viene la respuesta de Ratzinger. Lo lamento mucho, monseñor. Fíjese que el padre Marcial Maciel es una persona muy querida del Papa. No. Y ha hecho mucho bien a la iglesia. Lo lamento. No se puede abrir el caso. Y me empezó a hablar de sus problemas y cómo tenía permiso del Papa Pío XII para que unas religiosas le dieran masaje en sus miembros viriles por un problema que él me explicó que tenía. Y me pidió si yo podía darle masaje. Insistió completamente y yo no pude vencerlo. ¿Vosotros creéis que después de 70 años de esta impunidad hubo solamente 60 abusos de menores por parte de Marcial Maciel? Bueno, vamos a hablar, como os prometí, de algo que, bueno, pues se trata de manera superficial. Obviamente en las televisiones no ha habido más remedio que hablar de este auténtico escándalo de la denuncia por parte de 5 familias por el abuso de un capellán de un colegio de Legionarios de Cristo, que tienen un largo listado de abusos sexuales después de la protección durante 70 años por parte de la propia Legionarios de Cristo, de quien fue su fundador, Marcial Maciel, y hasta 5 papas, ¿no? Durante más de 60 años, sabiendo las denuncias de abusos de menores, no solamente de Marcial, sino incluso luego de varios sacerdotes, que muchos de ellos incluso habían sido abusados previamente durante su estancia, ¿no?, en la organización, y que de una manera u otra está totalmente impregnada de este hedor, que, como veremos, lo de Marcial Maciel es una cosa increíble, que básicamente lo que había detrás es la justificación de una ideología y de la capacidad de convencer a ricos para financiar a la Iglesia y su batalla cultural contra, bueno, a nivel político, contra el comunismo, cuando ya prácticamente pues no existía, y por otra por la competencia que era hegemónica en la Iglesia, que es la Iglesia, digamos, la teología de la liberación, ¿no?, más basada en los principios del cristianismo, en la defensa del prójimo y en una élite tirándole limosna a los pobres, que es un poco lo que le vendían. Igualmente vamos a verlo, pero sobre todo lo que es intolerable es que este tipo estuviera en contacto con menores después de haber pasado los últimos años de la vida de Marcial Maciel, y por lo tanto justificando la agresión a cientos, porque si bien la Legionarios de Cristo ha dado por bueno 175 abusos a menores, 175 menores abusados por parte de más de 33 obispos. Obviamente estas cifras, si las reconocen, son muchísimas más, porque estas son las que han salido a la luz con todo el oscurantismo y el silencio que hay, las presiones que hay, que veremos algunas de ellas. Este tipo estuvo mano a mano y aprobó, porque estuvo hasta su vida, de hecho fue quien le llevó la herencia, era el secretario particular, estamos hablando de Marcelino de Andrés, y que ya hace más de 10 años en una web, como vamos a ver, religiosa, se avisaba que era un peligro e incluso lo nombraron director espiritual. Ahora lo vamos a contar todo y sobre todo vamos a dar pie por qué todo esto, ¿no? Y aparte, ¿quién lo financia en España? Porque el señor Aznar, Esperanza Aguirre, Ayuso y compañía, pues están, bueno, pues apoyando esto porque, claro, como va contra el comunismo, libertad o comunismo. De hecho, la universidad en España, Francisco de Vitoria, es precisamente el socio de Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno, que forma cuadros dentro de la derecha internacionalmente y que, bueno, de una manera o de otra, Vox con el Foro de Madrid le ha tomado el relevo. Pero vamos a ver el blanqueo que han intentado hacer en Telecinco, incluso pues gente que ha trabajado en esta institución. Esto es imposible blanquearlo, esto tiene mierda hasta el cuello, ¿vale? Y este tipo, obviamente, más todavía. Y de hecho, para que lo sepáis, aparte de estar en varios colegios de esta orden religiosa corrupta, ¿vale?, y asquerosa y satánica, podríamos decir, no tiene ningún sentido. Es decir, si ya te están diciendo que es un peligro, si ya había quejas, si ya lo echaron de un colegio de esta misma organización, ¿cómo vas a decir que no había nada que sospechar? Es tremendo, pero vamos a ir paso a paso. Bueno, fijaros, esto es lo que se conocía el jueves, el día 6, la policía investiga ya 5 denuncias por abusos sexuales a niños del capellán del Colegio de Legionarios de Cristo, concretamente creo que era Las Encinas el último, pero había estado en otros también, hace ya más de 10 años. Fijaros, esto que os digo, el sacerdote investigado por abusar de 5 niñas fue apartado de otro colegio de Legionarios de Cristo por queja de los padres hace 10 años. No solamente eso, sino que vamos a ir, de hecho tengo por ahí la web abierta,
pero esta persona no era un capellán, un ruiseñor, un mirlo blanco, que no había nada que sospechar. Este tipo no era uno cualquiera. Este tipo era el que administró la herencia millonaria de Marcial Maciel, que estuvo con él en un retiro, porque en Legionarios de Cristo sí han reconocido 33 sacerdotes Marcial Maciel, pero ninguno ha ido a la cárcel. Sí, todo es como hay una justicia interna dentro de la iglesia, que lo que le pidieron es que se diera una vida padre. De hecho, lo que hizo los 2 últimos años de vida, en el 2006, después de 70 años tapándolo, se fue a visitar a las amantes y a las hijas, porque tenía un amante y una familia en cada país, y tenía identidades diferentes, es decir, de película lo de este tipo, y que fue el que, porque este lo tenía todo Marcial Maciel, aparte de depredador sexual, bueno, era, digamos, drogadicto, es decir, llevaba décadas, ¿no?, de consumo desenfrenado de droga, incluso de narcotráfico y elusión de impuestos. Incluso hay sospecha que asesinase a su tío, es decir, que prácticamente ha cometido todos los pecados, ¿no?, dentro de la iglesia, pero la iglesia lo protegía. Vamos a ver por qué. Lo primero es que el tipo este, digamos que es como de locos, pero ahí vemos cómo ya tenía contacto con sus familiares, ¿no?, a los cuales le dejó una cantidad importante de dinero, y como dice aquí, el paraíso del legionario Maciel estaba en las Bahamas. Mientras el Vaticano investigaba la congregación, descubrimos el último secreto de su fundador. Dejó una cuenta a nombre de sus hijos preferidos, Norma y José, que es uno de la familia, de las muchas familias que tenía por ahí, para que ésta se le repartiesen con el resto de los descendientes. ¿A cuánto asciende la herencia? Bueno, pues no sé si se sabe, pero estaban hablando de un montón de millones. Lo que es alucinante, y seguramente haya más, pero que se sepa, digamos esto, una frase que dejó Marcial Maciel: cuando yo muera buscarán de mi trabajo de la Legión de Cristo para que no falte de nada. Se acercará un sacerdote que se llamará Marcelino de Andrés, que es este secretario, que ha cometido pues al menos 5 abusos supuestamente, no, estas son las denuncias, ¿vale? Esto le decía a sus hijos, ¿vale? ¿Y de dónde sacó el dinero? Pues precisamente de una cuenta en las Bahamas, ¿vale? Porque este tipo, aparte, Legionario de Cristo, fue denunciado en los Pandora Papers, recordado, vinculado a los Atlas Network, y fijaros que la cuenta que con tanta previsión abrió Marcial en un paraíso fiscal con secreto bancario asciende a varios millones, eso seguro. Y fijaros porque Marcial Maciel registró el dinero con una de sus 3 o 4 identidades falsas que manejaba, una para cada país, y hasta utilizó tarjetas de crédito con esos nombres. Tras su muerte, el 31 de enero de 2008, estos documentos quedaron en poder de la Legión, y a sus hijos en México los registró con el apellido González, de una de sus identidades, Jaime Alberto González. Por otra parte, para Norma, Maciel era Raúl Vivas. Estos vivieron en pisos de lujo en España, y es con quien pasó con Norma, no me acuerdo el nombre de... pero bueno, hay varias imágenes, ¿no?, con la familia Rivas, ¿vale? Supuestamente era alguien que trabajaba para la CIA. O don Raúl, como le gustaban llamarle, era el nombre que le agradaba. Bueno, no se conoce qué identidad empleó con su familia en Inglaterra, donde estaba Kevin, de unos 40 o 50 años, que tenía una cadena de ropa de alta gama en Londres, o con la que dejó en Francia. Su hija francesa murió hace unos pocos años de un accidente de tráfico. Bueno, era un padre estricto. Sus 3 hijos mexicanos, el mayor de unos 29 años, el mediano José de unos 27 y el pequeño no supera los 15, todavía no han conseguido asumir las múltiples vidas de su padre. Bueno, aparte se habla que estos hijos mexicanos sufrieron abusos sexuales también cuando eran menores de edad, así que estamos hablando de un tipo bastante raro. Y fijaros el destierro, aquí están los nombres que no me salían, aquí está en la fotografía, aquí lo veis como le acompañó en sus últimos años de vida, y como en este caso Marcelino de Andrés, ¿vale?, que es este, está en Termini, creo que eso estará en Italia, luego murió en Estados Unidos, pero tenía como varias mansiones, y ahí lo tenéis, su amante y su hija Norma, que es la amante, y Normita, la hija. Norma y Normita. Pues esa fue la condena por, digamos, abusar al menos de 60... Claro, si reconocen 60, imaginaros por dónde estará la lista definitiva, ¿no? Tiene que ser tremenda. Pero ahí lo tenéis mano a mano con este tipo. Bueno, vamos a ver cómo trataron el tema en Ana Rosa, ¿no? En un colegio privado de Madrid podría haber abusado de varias niñas de 6 años, alumnas del centro en el que trabajaba. La UFAM investiga de momento 5 denuncias por abusos sexuales interpuestas por los padres de las menores contra Marcelino. El centro, por su parte, ha emitido un comunicado compartiendo las medidas impuestas al sacerdote apartado. Prohibición de aproximarse a menos de 300 metros del centro. Prohibición de comunicarse con dichas menores por cualquier medio. Prohibición de salida del territorio nacional y obligación de entrega de pasaporte. ¿Cómo nos sentimos? ¿Opiniones súper afectadas? Bueno, fijaros porque dicen que el comunicado, que el colegio se ha portado súper bien,
Bueno, pues fijaros lo que dice una de las madres afectadas. Súper solidarias con las madres que están pasando este duro momento. Somos madres todas de familias numerosas, con muchos hijos, que entendemos ese dolor y esa profundidad por lo que te puede pasar es que le pase algo a tus hijos o que tus hijos, bueno, se haya pasado algo malo. Muy sorprendida porque jamás he visto una situación que haya sido incómoda con los niños ni con nada, al revés. Entiendo que cuando una vez esto pasa en todas partes, ¿no? Alguien denuncia, por supuesto, luego ya... es una desgracia, pero ha pasado en muchísimas partes y ahora mismo... Pero esto como que pasa en muchísimas partes. Estados Unidos, nosotros como comunidad y como colegio vamos a estar unidos. Esos son los testimonios de dos padres del colegio Highlands de La Moraleja, que es donde ha ocurrido este episodio. Bueno, no es ni mucho menos el primer episodio oscuro que tienen los Legionarios de Cristo. De manera Primero, muy blanqueada, ¿qué son los Legionarios de Cristo? Bueno, pues es una congregación nacida en México en el año 1941. En la actualidad, hoy, según los propios datos de la congregación, tiene 1.309 sacerdotes legionarios, está presente en 22 países. Bueno, fijaros porque esto lo usan mucho, ¿no? Es como, tiene 1.300, solamente 33... Claro, 33, lo que ellos han blanqueado, obviamente, pues las denuncias al final han explotado. Bueno, solo es un 3%, ¿no? Es que es un 3%, no es tanto. Claro, imaginaros si el 3% de cada población tuviera depredadores sexuales de menores, ¿no? Sería tremendo, ¿no? El porcentaje, pues obviamente es un auténtico escandalazo. Ya con esas cifras que son bastante inferiores de las reales, por la información que hay y por cómo han frenado todo. Y bueno, el que conozca bien la historia sabe de lo que hablo. Voy a tratar de profundizar un poco, ¿vale? Aunque sea en dos partes, pero que lo entendáis bien, la gravedad de todo esto, el blanqueamiento que hay y cómo con dinero público se alimentan estas organizaciones y las cadenas de favores que luego se hacen entre élites económicas. Centros educativos, con universidades y tiene misiones hasta en 3 continentes distintos. Aquí vemos la foto del fundador, de Marcial Maciel, con su gran valedor, con Karol Wojtyła, porque, y eso es lo primero que hay que decir, el Vaticano encubrió durante medio siglo los... En realidad son 70 años, ¿no? Desde 1941, en 1942, 43, 44 ya hay denuncias. Al final el anuncio público de todo esto fue, bueno, a cuentagotas, ¿no? En el 2010, 2 años después de su muerte. En el 2019 es cuando hacen este listado. Imaginaos, en el 2019, 1941, echa el cálculo, es una auténtica locura. Abusos que se producían en la congregación. Hay una fecha... Bueno, en el 2006, ¿vale? 2 años antes de que muriera, le dicen que, bueno, por favor, que haga un retiro espiritual y ahí se va con las amantes, ¿no? No le pasa nada, que es increíble porque este tipo no pasó sus últimos años en la cárcel. Es decir, es impresionante. ¿Y por qué 5 papas lo defendieron? Bueno, pues vamos a verlo. Esa clave, que es el año 2006. En el año 2006... Bueno, esto de cuatro hijos, nanay. Es decir, no, es innumerable. Se saben más de 10 hijos en 4 o 5 países diferentes. Y los que tendrá, porque esto es lo mismo que los abusos. Estos son los que se saben. ¿Cuáles serán el total? A saber. El Papa Ratzinger, Benedicto XVI, ordena intervenir la congregación de los Legionarios de Cristo por los escándalos. Bueno, vamos a ver que aquí blanquean a Ratzinger, pero Ratzinger fue el máximo responsable de que se ocultara. Vamos a ver el testimonio de las víctimas, que al final es lo más importante, y que precisamente lo intentaron taparlo durante décadas, y cuando finalmente en el año 97 fueron a declarar, hicieron desaparecer el canal porque intentaron frenar ese testimonio. Lo vamos a ver, que es una auténtica locura, y esto era lo habitual en esta congregación. De los sexuales que protagonizó su fundador, Marcial Maciel, que fue padre de al menos de 4 hijos con varias mujeres distintas y que acumuló, era un verdadero depredador, hasta 60 víctimas. Obviamente la cifra tiene que ser cientos y cientos de víctimas y de abusos. 60 son los pobres chicos que denunciaron. ¿Cuántos se callaron? Imaginaros, ¿no? Aparte decía que esto se lo decía el Papa, que era para ayudarle a una enfermedad. Lo que hace Ratzinger es intervenir, poner un interventor allí y limpiar la congregación. De limpiar nada, que después de todo esto ha habido decenas y decenas de casos. Los Legionarios de Cristo. Además, en el año 2006 suspende a Divinis a Marcial Maciel, lo que quiere decir que le inhabilita para ejercer el ministerio de la Iglesia. 2 años después, Marcial Maciel muere. Y a partir de ese instante, los Legionarios de Cristo se convierten en una congregación que precisamente lo que busca en todo momento, y lo hemos visto en el caso reciente. Bueno, aquí viene la parte blanqueadora. Es como si todo mal, el que hizo esta fortuna y todo este imperio, todo mal, pero nos quedamos con todo esto y seguimos con todos los sacerdotes que fueron abusados, que luego han vuelto a abusar a otros, y que los que fueron abusados ya en tercera generación vuelven a abusar en esta endogamia
digamos, religiosa basada en la mentira, ¿no? y en la violencia, para contentar a los designios, los intereses de una élite económica, hacer una religión, ¿no? basada en la legión de Franco, con ese autoritarismo, y que vaya contra la izquierda y que a la élite económica, bueno, pues la organice, ¿no? en colegios de élite, y que luego tengan misiones, ¿no? para darle una perrilla a los pobres, ¿no? y que incluso pues que se blanquee la imagen, ¿no? de bienhechores, ¿no? de los ricos, ¿no? y la culpabilidad de los pobres, ¿no? Pues esa es la imagen de iglesia que esta gente hace. Evidentemente descubierto. En ese colegio lo que busca, digo, es la transparencia. En su página web tiene un apartado dedicado a cero abusos, porque en el mundo entero hay 175 víctimas de 33 sacerdotes distintas en todos estos países. Vuelvo a repetir, este es el informe después de 70 años ocultando, que ya rebosaba la mierda, y son los que no nos quedaron más remedio que confirmar. De hecho, hay solamente una persona que dice esto que estoy diciendo yo cuando empiezan todos a defender a legionarios de Cristo. Que hay aquí, España, Italia en Europa y en 6 países de Hispanoamérica. 175 víctimas, ojo, que un tercio de ellas son solo de Marcial Maciel. ¿Y en España cuántas víctimas ha habido? Pues en España ha habido nada más que 13 casos, 13 sacerdotes en España, perdón, 6 sacerdotes en España que acumularon, lo vamos a ver ahora, hasta 6 víctimas. 6 sacerdotes, 13 casos. Que ahora con este nuevo serían 7 con 18. ¿No? Blanqueada a la luz. Obviamente la cifra es muy, muy superior. Bueno, hay que decir que en justicia que es verdad que el colegio en este caso ha reaccionado inmediatamente. Bueno, ha reaccionado inmediatamente después de llevar de capellán al tipo que estuvo hasta el último minuto con el depredador, el mayor depredador sexual de la historia de la Iglesia, apoyándolo, justificándolo, repartiendo el dinero a los hijos de las diferentes amantes, que ya había sido expulsado hace 10 años de otro colegio por las quejas de los padres. Y no, lo ha hecho todo muy bien. Qué bien que lo ha hecho. De hecho, vamos a ver webs que hace 10 años ya advertían el peligro. La primera denuncia lo han apartado. Este señor le han retirado el pasaporte. Supongo que tiene que ir a firmar. Y ellos han dado detalles, además de lo ocurrido, de la fecha de la detención. No se puede hablar de todos los sacerdotes. Hay sacerdotes que... Hay 1.300 sacerdotes. Pero hay elementos que son... Hay 1.300, que son muy pocos. 33 de 1.300. Ojo, fijaros que siempre está ese rollito. Son círculos de silencio, quiero decir, hemos escuchado... Bueno, este creo que es CUE, ¿no? No sé si es del país o algo así. Es el único que pone un poco de sensatez, porque también conoce un poco la historia de la organización. Pero fijaros, luego cuando sale el doctor Cabrera ya es espectacular. De las madres que habían recogido nuestros compañeros, que decía... Creo que no es exactamente literal, pero más o menos esto pasa en todos los sitios. No pasa en todos los sitios. Lo siento, pero no pasa en todos los sitios. No, ni en todos los colegios religiosos, claro, tampoco. Pero, no es CUE, no sé si pone por ahí el nombre, pero obviamente es el único que pone algo de cordura y sensatez. Porque fijaros cómo al final son todos contra él diciendo, pero ¿qué estáis diciendo, blanqueando? Esto es una auténtica vergüenza. Las había durante años, estamos hablando de medio siglo de abusos del máximo responsable de esta corriente religiosa. Claro, eso hay un culpable, evidentemente, que es quien comete los abusos. Pero tú me quieres decir en serio que en ese entorno nadie es conocedor de lo que está pasando. Es imposible. Es imposible. Vamos a ver. Fue Ratzinger. Luego vamos a ver el papel de Ratzinger, ¿vale? Porque Ratzinger directamente, cuando estaban mano a mano con las víctimas, las primeras víctimas incluso que denunciaron en la televisión, y le dijeron, lo sentimos, pero es que es muy buena persona, es muy querido por el Papa Juan Pablo II y no podemos hacer nada contra él. Esto lo dijeron a 8 víctimas, 8 legionarios de Cristo, que eran sacerdotes, que le denunciaron. Todo esto eran denuncias de cuando eran menores, pero bueno, pues estuvieron, algunos se salieron, otros se hicieron sacerdotes, otros se fueron a estudiar y los trataron, y Ratzinger era el responsable de eso cuando Juan Pablo II y lo estuvo tapando como el que más. Pero fijaros cómo Ratzinger fue el que Ratzinger fue el que lo tapó. Yo quiero romper una lanza a favor de la presunción de inocencia en general. Yo he sido profesor de las universidades de esta congregación. Ojo, Este ha sido profesor de la universidad de esta congregación, que es la Universidad Francisco de Vitoria, socio de Aznar en el Instituto Atlántico de Gobierno de Atlas Network. Luego veremos de esto. Luego me conozco desde dentro la película. Es cierto que hay casos, si son lamentables, hay que ir a por ellos y colgarles de las orejas, lo que sea. Pero la inmensa mayoría de la gente que trabaja aquí no entra en eso. Hay 1.309 sacerdotes. Claro, entonces es cierto lo que dice. Repita, hay 1.300, que haya 33 son muy pocos, está todo muy bien.
Claro. Ojo, es cierto que hay algún maleante y algún sujeto que tendrá que probarse con documentos, con testifical, etcétera. Pero yo siempre, cuando veo esto, primero me duele. Voy más allá, doctor. En la página web que he escrito ahora, los Legionarios de Cristo cuentan los casos, incluso los que han sido archivados judicialmente. Mira, lo que es una auténtica vergüenza es que de 175 abusos sexuales solamente haya habido uno que haya pasado por la cárcel. ¡Uno! Y este es el tema. El poder que tiene esta gente para que ni siquiera se le juzgue. Que esto es increíble. Marcial Maciel 60 dice que se vaya de retiro espiritual y se va con todas las amantes en todas las viviendas de lujo del dinero que tiene metido en paraísos fiscales. De verdad, esto más podrido no puede ser. ¿No están cuenta internamente Lo cuentan ahora porque la Santa Sede hizo público un informe, lo han estado tapando durante generaciones. Bueno, pero ahora digo porque hay muchos colegios de esta orden en muchos sitios de España. Digo, bueno, igual que decimos lo malo, pues también sí, claro, por supuesto. Lo bueno. Hay que decir lo bueno. Hay muchos colegios solamente en uno. Bueno, en otro colegio de Legionarios de Cristo, este fue profesor y lo echaron por quejas de los padres. Entonces, no me parece, vamos, como que lo han hecho todo bien, no parece que lo hayan hecho muy bien. Fijaros que hace un tiempo hablaron de este tema precisamente. Este libro, ¿vale? La prodigiosa aventura de Legionarios de Cristo me ha servido de fuente para sacar algunas de las informaciones que os voy a dar. Pero en su momento esto fue cuando lo vincularon a los Pandora Papers, junto a la Real Land Network, pues hablaron de los abusos de su fundador, de este hombre. Marcial Maciel es un pederasta, es un depredador sexual, es un violador. Es un hombre que al tiempo que estaba, igual que el Opus Dei tiene sus sacerdotes, ellos tienen sus sacerdotes. Igual que el Opus Dei tiene gente que les entrega su vida, ellos tienen gente que les entrega su vida. Entre unas gentes y otras, cerca de 22.000. En una iglesia donde algunas congregaciones religiosas tienen apenas unas decenas de monjes, figúrate lo que es tener 22.000 personas dispuestas a trabajar por el reino de Cristo, que es lo que son. Y luego... Bueno, digamos que esta gente se copia del Opus Dei y Legionarios, bueno, el Yunque se copia de Legionarios de Cristo, así cada vez más secreto y más oscuro. Pero todos intentan captar a élites, incluso vamos a ver los insultos de Marcial Maciel, que le llaman que son parásitos. Cuando alguien no captaba, dentro de la organización siempre tenían que captar a ricos o hijos de ricos, ¿no? Muy importante, su labor educativa. Tienen una amplia red educativa, especialmente en Latinoamérica, pero también en España. En España, de buenas familias. 86 millones de euros cada año. Y luego está la familia Gaza, que es de... Bueno, estos son familias mexicanas, vamos a hablar de las familias españolas, pero fijaros que este es importante. Lorenzo Servillet, que era el propietario de Bimbo, que fue uno de los responsables junto a Ricardo Salinas de destruir el Canal 40, donde, a pesar de las presiones del gobierno de Cedillo, pues se emitió esa primera denuncia de las víctimas de Marcial Maciel por parte de 8 legionarios de Cristo. ¿Qué les ofrecen los legionarios a gente con ese dineral? Le ofrecen el Cristo que quieren, le ofrecen la religión que quieren, le ofrecen el Dios que a ellos les da la gana. El movimiento Legionarios de Cristo surge en un momento determinado en América cuando la iglesia latinoamericana está virando mucho hacia los pobres. Se refiere precisamente a la teología de la liberación, ¿no? Que se basa en el cristianismo, de el amor al prójimo y de servir digamos, a las clases más populares, ¿no? A los pobres. Bueno, pues obviamente las élites económicas tienen otro tipo de iglesia, ¿no? De hecho, me recuerda mucho a las inundaciones en Bahía Blanca, un señor mayor que iba con un señor, parece que, bueno, pobre, iba con lo poco que tenía a darlo y decía, ¿sabes por qué doy esto? Porque soy cristiano y peronista. Bueno, pues ese tipo de cristianismo, ¿no? De amor al prójimo, digamos, a las clases más bajas, de buscar la igualdad, la justicia social, obviamente está en contraposición a este tipo de iglesia que, bueno, es más el catolicismo nacional de Franco. De hecho, lo de Legionarios de Cristo viene de la Legión Española. Y empieza a señalar a los ricos, a decirle, algo tenéis que hacer, algo hay que hacer. Y en ese momento los ricos, los multimillonarios buscan una iglesia cómoda y su iglesia cómoda se le ofrecen los legionarios de Cristo. Y estamos viendo ya imágenes de algunos personajes relevantes de la política española que han sido vinculados con los legionarios de Cristo. ¿Qué se sabe de esta vinculación? Porque esto entiendo que la gente pues, no lo va publicando por ahí.
estos nombres que se han oído en ocasiones vinculados a los legionarios de Cristo, como puede ser Ana Botella, la mujer del expresidente Aznar, los exministros Ángel Acebes, José María Michavila, aparecieron en un libro. Y en ese libro, el libro titulado La prodigiosa aventura de los legionarios de Cristo, se daban esos nombres. Oficialmente no hay nada, oficialmente ellos no han reconocido nunca nada y tampoco tienen por qué reconocer sus vínculos religiosos. Lo que sí sabemos es que una familia poderosa estuvo vinculada a los legionarios de Cristo. Hablo de los Urquijo Oriol. Esta familia es la que fundó, de donde viene Iberdrola, la que construyó, la que nos dio el talgo. De hecho, una de las Uriol estuvo precisamente en los últimos minutos de vida despidiendo al cuerpo junto a su secretario, Marcelino de Andrés, y después de ahí es verdad que huyeron porque el escándalo fue mayúsculo cuando se conoció todos los abusos. Pero veis que esto es lo máximo, estos dos fragmentos es lo máximo que se habla de Legionarios de Cristo en la tele. Y en estos términos, ¿vale? En la Sexta el enfoque un poco más adecuado, en Telecinco pues de aquella manera, ¿no? Vamos a hablar de las familias españolas y realmente lo que hay detrás. Fijaros porque lo primero que hay que decir que he hecho una especie de selección, ¿no? de información que ya está publicada, pero creo que, y ahí habla el doctor Cabrera, como la organización más importante, o en España, ¿no? El organismo más importante es la Universidad Francisco de Vitoria, que precisamente es el socio de Aznar de la universidad, o digamos del Instituto Atlántico Gobierno, que pertenece a la Red Atlas Network, en la cual se forman a cuadros políticos y que, bueno, pues seguramente este fondo Sonora, Instituto Atlántico y Francisco de Vitoria han tenido bastantes problemas, como el tema de tala de árboles y todo eso. Y seguramente, bueno, pues esto suene más el aula de liderazgo, ¿no? Que es como un máster para élites económicas. Y fijaros las frases típicas de Ayuso, que pues hay que pagar mucho dinero para escuchar esta frase. Los colombianos, los ecuatorianos y los españoles somos la misma especie. Rotundísimo, con esto ya tienen las claves para liderar el siglo XXI. Bueno, pues esto, veis el logo de la Universidad Francisco de Vitoria, obviamente con todos los antidemócratas de América Latina. Ya sabéis que esto lo hace el Foro de Madrid, la Fundación Disenso. Y ahí tenéis a Uribe, a Pastrana y a, bueno, pues gente, digamos, no muy democrática. Y esto ya no solamente tiene ese networking, de hecho hay una cosa bastante importante que es también su participación en el gobierno, pero también el dinero público y el uso de lo público para beneficiarlo. Ahí tenéis, bueno, la universidad privada con mayor número de alumnos becados. Ahí es como Milei ahora, o Trump con Tesla haciéndole publicidad a los más, o Milei haciéndole promoción a la universidad precisamente de Venegas Lynch. También pues prácticamente lo mismo, salía casi haciéndole publicidad y dando dinero público. De hecho, fijaros, el CIPE y los Legionarios de Cristo los más beneficiados por las subvenciones de Esperanza Aguirre, y ahí lo veis como recibió 1,5 millones de euros precisamente la Fundación Juve. ¿Y quién estaba detrás de él? Oh, pues mira, estaba Daniel Sada, precisamente el rector de la Universidad Francisco de Vitoria. Y por supuesto, pues Ayuso le da contratos a dedo a otras organizaciones como la Fundación Altius, vinculada, le da 383.000 euros. Y también, bueno, pues le da contratos de comedores y tal. Y ahí lo veis, he sacado muchas cosas de este libro que se hablaba en la Sexta. Ahí uno de los recortes dice: Ana Botella, la esposa del presidente del gobierno español, José María Aznar, ambos de la foto, no me suele faltar a los actos convocados por la Legión Cristiana, con la que también colaboran estrechamente otros miembros de la familia. Bueno, vamos a ver qué es miembros de la familia, porque ahí está el tema, lo de captar y cómo captar a personas importantes. Antes de pasar a eso, fijaros, si te vas al LinkedIn de Daniel Sada, rector de la Universidad Francisco de Vitoria, patrono, fundador y vicepresidente de la Fundación Integra, director general de la Fundación Carolina, ¿vale? Y atención, porque aquí están los cargos orgánicos. En el gobierno de Aznar fue vocal asesor de la presidencia de gobierno para familia, asuntos sociales y voluntariado de cooperación. Y con Esperanza Aguirre, de la mano de Villapalos, que también era, creo que era el consejero de educación y era también miembro de Juve, ¿no? La organización juvenil, y de Legionarios de Cristo, pues fue el director general de voluntariado y cooperación al desarrollo en el gobierno de Esperanza Aguirre. Aparte fue miembro fundador del Centro Universitario Francisco de Vitoria, ¿vale? Bueno, ahí en el libro aparecen estas cuestiones. Y fijaros que hay alguna cosa, bueno, que se da como esta información. Tengo un hermano que es sacerdote de Legionarios de Cristo. De hecho, hay un youtuber que se llama Marcelino Sada, que no sé si será el mismo o da la casualidad, que es uno de los que se quedó hasta el final con Marcial Maciel y hizo incluso propaganda para limpiar la imagen después de que salió todos los informes y las denuncias, ¿no? Bueno, y esto ya es chicha gorda. Ojo, porque
si alguien está dentrísimo de Legionarios de Cristo, de sus organizaciones con la Universidad Francisco Vitoria, es la hermana de Ana Botella, Macarena Botella, que es la directora de Comunicación y Relaciones Externas, ¿no? Por aquí he copiado algunos lleva más de 20 años en ese cargo, ahí lo veis con Daniel Sada, que es el rector, y en varios actos, ¿vale? Pues también la podéis encontrar incluso en sus redes sociales, Club Senior Universidad Francisco de Vitoria, con el enlace y tal. Bueno, pues ahí está la hermana de Ana Botella, y la hermana... perdón, no es la hermana, es la esposa del señor Aceves, que era el portavoz de todas las mentiras del 11M en un acto de Bertín Osborne, el padre del feminismo. Bueno, pues ahí la tenéis. En este caso, bueno, el cargo que tiene, no sé si su nombre es Ana Pérez, es la directora del grado de enfermería, ¿vale? Así que, bueno, pues un cargo importante, ¿vale? Ahí la tenéis, la podéis encontrar en varios actos. Así que, bueno, pues los que mentían, ¿no?, sobre el tema ahora que se ha cumplido el aniversario, ¿no?, el 21 aniversario de todo el tema del 11M, la mayor fake news de la historia, del mayor atentado terrorista en suelo europeo, pues el que decía las mentiras de parte de Aznar era el señor Aceves. Por cierto, que quien trabajaba para él era Cayetano Álvarez de Toledo, también de este mundo de FAES y todo eso. Bueno, pues campeones. Y fijaros, esto es tremendo, cómo captan, una de las cosas que se explican en este libro es cómo captan a gente rica, ¿no? De hecho, vamos a ver lo que le decían a la gente que no captaba a gente rica, y la ingeniería que hacían siempre lo mismo. Fijaros, porque en un torneo internacional de fútbol sala que se celebraba en Torrelodones, con los diferentes, claro, tenían colegios en todo el mundo, bueno, pues incluso esto fue firmado, el presidente de honor fue Felipe VI, ¿vale? También estaba el presidente de la Federación de Fútbol. Bueno, estaban ahí Tokiski, y fijaros porque el que firma es Borja Robredo, que es el hijo de Macarena Botella, y que, digamos, es el que presenta esta carta, ¿no?, diciendo somos un grupo, es como si fuera todo espontáneo, no somos un grupo de gente que creemos en los valores de Legionarios de Cristo y que el deporte y no sé qué, para prevención de drogas y no sé cuánto, y bueno, y fijaros que esto ahí está la carta donde el rey, bueno, el actual rey, acepta la aceptación de ser el presidente de honor de este, no sé si es Juan Carlos I o Felipe VI, pero bueno, en todo caso la Casa Real también participó en todo esto. Bueno, fijaros porque tiene, aparte de Legionarios de Cristo, los sacerdotes, está lo que es Remnum Christi, Cristo Rey, ¿vale? Viva Cristo Rey, que tiene una parte laica, ¿vale? No solamente la estructura de colegio, sino en la estructura sobre todo de los consagrados o las consagradas, que pueden hacer vida normal, pero que están vinculados a la organización. Y fijaros que las consagradas reclutaban a jóvenes ricos. Es decir, esto es como lo del... Bueno, de hecho, esto lo hacía el yunque. Lo de castar, las chicas castaban a los chicos y los chicos castaban a las chicas menores de edad. Y aquí lo que hacían es buscar gente que tenían poder, igual que el yunque. Bueno, pues buscaban y reclutaban o intentaban reclutar, ¿vale? La Fiscalía abre diligencia contra esa congregación. Bueno, fijaros porque esto es tremendo. A una de las víctimas, ¿no?, le decían que, bueno, que después de todo el escándalo pusieron al cardenal De Paulis para reformar el grupo, pero no hizo absolutamente nada. La madre de una víctima de Milán grabó a De Paulis justificando una extorsión y pidiendo a los miembros que mintieran a la policía de los casos de denuncia. Todo esto después de que ya se conociera, presionaban y chantajeaban para que no hicieran denuncia en la policía, sino que quedara todo interno a los Legionarios de Cristo. Bueno, ahora es el director general que llamó transgresión de límite a un abuso sexual cometido a una niña de 12 años. Bueno, pues está en el margen que se junta, pero fijaros, del tema del reclutamiento en Legionarios de Cristo, le pregunta al periodista a estas personas que fue abusada sexualmente, dice, a todos los miembros, incluyendo a los no consagrados, una vez a la semana nos juntaban y teníamos que decir en voz alta si habíamos cumplido con la meta de captación que tenía cada uno. Maciel llamaba parásitos a quienes no conseguían atraer a nuevos miembros. Es decir, esto es una estafa piramidal, ¿vale?, que tenías que captar a nuevos miembros y según eso iba subiendo en la cadena. Bueno, vamos a ver una segunda parte explicando todas las aberraciones de Marcial Maciel, pero vamos a empezar por qué le justificaron todo esto, ¿no? Y esto es como el origen, básicamente, tiene el mismo origen que el yunque, las guerras cristeras, que sirvieron de armado, de chapa religiosa para justificar algo que no está nada bien y que básicamente se basa en la mentira, en el acoso y en el autoritarismo. Por eso le ponen el nombre de Legionario de Cristo. Y de hecho, nada más crear la organización en nombre de la Legión Española, fue a pedirle a Franco unas becas para que seminaristas de México fueran a España. Y bueno, pues por esa afinidad, ¿no?, al franquismo.
y también el primer, digamos, empuje económico fue por la élite económica mexicana, pero también en España, luego poco a poco, sobre todo en democracia, lo fue construyendo. Pero fijaros, aquí lo que he hecho es una reconstrucción de un montón de, digamos, testimonios de víctimas, también, bueno, de los diferentes reportajes documentales que son serios, y he tratado de sintetizar por ideas. Y este es con el que hoy sí nos vamos a quedar. Luego vamos a ver la parte final y la vinculación con la red de Atlas Network en México, ¿vale? Que luego tiene la conexión con España y con la CEPAC. Pero he hecho una síntesis de estas vinculaciones precisamente con todo este mundo franquista, incluso a favor de Hitler, ¿no? Y de hecho, por eso, bueno, pues incluso se ve ahora a uno de los miembros, ¿no? Eduardo Verástegui, que es el director de la CEPAC en México, hacer el símbolo nazi. Ya lo hacía su, no sé si predecesor, pero el que fundó la organización con la que colabora Eduardo Verástegui, que ahora casualmente, como le pidieron, hace películas y películas sobre abusos sexuales, pero poniendo el foco en otro lado que no es la Iglesia. El espíritu legionario es un espíritu militarista. Maciel decía muchas veces, así es como tenéis que saludar a Jesús. Hail, Jesús. Hail, Cristo. Se veía como la personificación de la Iglesia católica militante y luchadora. Creo que desde pequeño creció con la idea de que él combinaba la heroicidad de su tío, el general, y la de su otro tío, el obispo, que fue quien lo ordenó. Bueno, fijaros que tenía un tío sacerdote y un tío guerrillero en la U, cristero. Entonces, bueno, pues guerreros de Cristo, ahí está la combinación. Para expandir el movimiento, Maciel fue a Madrid a solicitar la ayuda del gobierno del dictador Francisco Franco. Así consiguió becas para que sus chicos estudiaran en Comillas, una importante universidad católica. Cuando fuimos a las montañas... Bueno, digamos que José Barba es la persona, aparte de ser catedrático, creo que en Harvard, fue el testimonio más duro y el que más entrevistas he copiado, fue el que tuvo, digamos, más aliento de llegar hasta el final. De hecho, he podido hablar con él por teléfono, le conseguí su contacto, le pregunté, me llamó, estuvimos hablando y de hecho quedamos en hacer una entrevista más larga para documentarme, porque tenemos que seguir hablando de esta organización, porque la verdad es que lo que he descubierto es flipante. Yo era muy feliz, pero nos dimos cuenta de que Maciel tenía una gran admiración por los alemanes. Allí nos enseñaron documentales de la Guerra Civil Española, realzando la imagen de Franco. En uno de los documentos cantábamos canciones militares. Ardor guerrero vibre en nuestros pechos. Él había hecho vínculos con los grupos profranquistas nacionales católicos que en ese momento tenían mucha presión, ejercían mucha presión en el Vaticano, los españoles, porque su tío en la Guerra Cristera era parte de la Unión Católica Mexicana que estaba vinculada con los franquistas en España. Es decir, él empieza a abusar de menores a los 20 años, pero en ese momento ya tenía vínculos políticos, boludo. Pero existía la Legión Española, que ya para entonces, para el año 49, hacía 10 años que sonaba mucho, porque fue precisamente el fundador de la Legión Española el que culminó, nada menos que a Unamuno, en la Universidad de Salamanca. Bueno, esto es en una entrevista en 14. El podcast que habéis visto de los tres chicos, que hay dos mexicanos y un argentino, son Los Herejes, que por aquí alguno lo conoce, y que se documentaron muy bien. De hecho, hay varias cosas que saco de ahí en el hilo este que he hecho y que publicaremos en Pandemia Digital y que profundizaremos más, porque la verdad es que es tremendo y merece la pena verlo en conjunto, porque es una auténtica locura. Y José Barba, como os decía, es la principal voz de ya esa entrevista, ¿no?, por la cual cerraron el Canal 40. Era él el principal y el primero que habló claramente del tipo de abusos que hacía. De hecho, vamos a escuchar ese testimonio. Vamos a dejar otros detalles para el próximo día, que lo veremos con profundidad. Pero bueno, fijaros, creo que es claro y evidente. Son varias las fuentes que hablan del origen ideológico, ¿no?, y la forma de ser. Y en otra, y también, ¿por qué no decirlo?, porque le defendió desde la Iglesia, precisamente cuando se estaba hegemonizando la teología de la liberación. Para que se callara gritando "muera la inteligencia".
Y fue cuando Unamuno no aguantó más, lo contradijo y a partir de esa fecha lo quitaron de la rectoría de la universidad. Bueno, pues vieron que símil más bueno cuando dicen que se basan en la Legión, y habla el Leche con Unamuno cuando dice muera la inteligencia, cuando Unamuno le estaba dando argumentos en la Universidad de Salamanca contra lo que estaba haciendo la Legión o digamos el bando nacional de Franco, y lo llevan a detención domiciliaria donde termina muriendo. Pero fíjate lo de muera la inteligencia, ¿no? Que un poco creo que en cierta manera lo que defiende esta gente, ¿no? Muera la inteligencia, incluso ir contra la ciencia, bueno, todo ese tema. El ejército del Papa, que vendría a ser como una copia de lo de la Compañía de Jesús, no lo acepta el Vaticano y entonces para el año 50 legionarios del Papa viene primero. Esta invitación a que nos llamáramos legionarios de Cristo. Esta naturaleza paramilitar en su concepción, también don Pepe tenía una idea muy clara, que era engarzar con la época anticomunista, hacerles el favor, digamos, a la derecha católica o a los anticomunistas italianos, y también vender esta idea en el marco de la Guerra Fría en México. ¿Por qué el éxito de Maciel en este tema? Es decir, de ser el abanderado anticomunista. Como dije, él tenía un sexto sentido para la oportunidad. Y él se da cuenta de que la Italia... Fijaros con este detalle, ¿no? Fijaros esto que es tremendo, cómo en situación de penuria, ¿quién es el que le da al pobre de comer? Esto es tremendo, ¿no? Fijaros porque en gran parte está un poco la clave, ¿no? O el utilitarismo, ¿no? de la iglesia, ¿no? O de este tipo de iglesia. De la posguerra estaba periclitando muchísimo hacia el bando comunista cuando Palmiro Togliatti dirigía a ese partido, y había un riesgo de que en el año 1948, 2 años después de que Maciel fue allá por primera vez y 2 años antes de que abriera la Casa de Roma de la Legión de Cristo, era tal el peligro que el mismo Papa Pío XII ordenó que se abrieran todos los conventos y monasterios de clausura para que salieran a votar. Todos, y eran muchísimas instituciones religiosas, para que salieran a votar en contra del Partido Comunista. La gente no puede darse cuenta ahora de las condiciones, porque ha olvidado la historia, pero que sepan que cuando el general Marshall, el año 47, se reúne en Harvard para proponer el Plan Marshall, era porque o bien se auxiliaba a aquellas comunidades que habían quedado en la posguerra, postergadas, en el caso concreto de Alemania, muchísimo en el caso de Francia. A Inglaterra no se le ayudó en gran parte, y no se ayudó desde luego a Italia, porque Italia había sido enemiga de los Estados Unidos. Entonces, sí existe el Plan Marshall, y por su parte la Guardia, que era el regente de la ciudad de Nueva York, ayudaba con barcos de trigo que enviaba directamente al Vaticano, y el Vaticano distribuía estos bienes en Italia porque era una cuestión de comer o no tener que comer. Claro. Y era muy importante el que los sacerdotes estuvieran cerca de los obreros, y es cuando se funda el grupo de los sacerdotes obreros. Bueno, fijaros la película para utilizar el Plan Marshall, que no lo aplicaron a través del Vaticano y sus ramas, digamos, evangelizadoras como Legionarios de Cristo, para, digamos, tener la cercanía con las clases populares, como que yo soy el que te lanzo la limosna cuando estás fatal, ¿no? Bueno, pues este es el utilitarismo que venden las misiones. De hecho, si le ofrecen la iglesia que quieren los ricos, colegios de élite para las conexiones, puedes pecar todo lo que quieras mientras me des dinero, incluso te puedo interconectar y te hago una misioncita para que tú regales dinero y que ayudemos a los pobrecitos, ¿no? Bueno, fijaros. Este es Alejandro Thiet. Él representaba a otros legionarios de Cristo, pero lo hizo por la vía eclesiástica, ¿no? Los 8 legionarios fueron a los medios porque no le hacían ni puto caso desde hace 40 años, y al mismo tiempo este tipo fue por la vía eclesiástica, y vamos a ver el papel también que... Bueno, no lo vamos a ver hoy, pero él explica cómo Ratzinger dijo que pasaba totalmente de la denuncia porque Juan Pablo II adoraba
a Marcial Maciel. Con Maciel pasaba más o menos lo mismo. ¿Por qué? Pues era una persona que la habían escogido para tumbar el modelo del liberacionista de América Latina, porque Juan Pablo II estaba muy angustiado de que la iglesia en América Latina, comenzando en México, fuera como un instrumento para el comunismo, que él trataba de acabar allá en Polonia. Y también los legionarios son muy importantes para la Iglesia Católica porque tienen seminarios, porque tienen escuelas, porque siguen, para empezar tienen dinero. Y aparte también son un semillero para sacerdotes, para una cosa que está en completa decadencia. Esa es la razón de su poder adentro de la Iglesia Católica. Además de eso, que es cierto, estaba que él había sido elegido para acabar con el comunismo, porque él odiaba el comunismo, y él tenía una alternativa para las clases ricas, poderosas, de bajar el cristianismo al modelo popular. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la educación, por un lado, porque era educando gente prestigiosa, importante, con dinero, que siempre tenía servidumbre, llamamos en México lo que sea, pero al mismo tiempo tenían misiones. Claro. No sé si ustedes supieron de eso. Misiones en los pueblos, hechos por los alumnos. Claro, tenían sus colegios de élite, pero luego tenían colegios en los barrios populares para adoctrinarlos y alimentarlos y lo que sea, y hacer ese enganche con el pueblo popular, y entonces los ricos metían dinero ahí sin parar. De las universidades, de las escuelas de ellos. Entonces no era solamente acabar con el comunismo, sino era encontrarle una alternativa al comunismo, cosa que yo tengo ahí documentada. Marcial Maciel, como les digo, fundó la Congregación de los Legionarios en el 41 a la edad de... el podcast Los herejes, de un argentino y dos mexicanos que hicieron un programa especial que os lo recomiendo, donde hablaron mucha información de la cual he sacado para documentarme. 21 años. Desde sus inicios, Maciel supo, y esta es creo que una de las características más importantes de este personaje, es que supo ganarse el apoyo de los sectores más influyentes, tanto dentro de la iglesia como en la esfera política. ¿Cómo lo hacía? Pues presentaba a su congregación como una orden fiel y leal al Papa. Recordemos que estamos en una época de tensiones post-revolucionarias en México y de desconfianza hacia todos los movimientos sociales de corte comunista. Entonces, en ese contexto, la fundación de una orden ultraconservadora como los Legionarios de Cristo, pues obviamente resonaba de una manera muy positiva en Roma. El dinero que, de acuerdo a las publicaciones en Estados Unidos, se aportó porque Marcial Maciel celebraba misas privadas, el Papa las celebraba, Maciel las cobraba, y luego ese dinero iba al sindicato Solidaridad en Polonia para acabar con el que odiaba a Marcial Maciel. Bueno, fijaros que a misa las cobraba y le daba dinero a Wojtyła, a Juan Pablo II, para que financiara el sindicato Solidaridad, que se llama igual que el de Vox, no por casualidad, que era el primer sindicato, no de clase, sino que iban contra la clase trabajadora, o que intentaba captar a la clase trabajadora precisamente para luchar contra el comunismo, ¿no? Sí, los pájaros tirándose a las escopetas, pero lo consiguió, lo logró, y de hecho por eso lo adoran tanto iba a decir a Hitler también, pero a Reagan, a Thatcher y a Juan Pablo II, porque son el triunvirato que todas estas fundaciones, ¿no?, que están asociadas, Dallas Network, con estas organizaciones ultrarreligiosas, al final, bueno, financiadas por la élite, para acabar con lo que ellos consideran que es el enemigo. Bueno, no voy a ver todo, pero sí que os pongo un poco en resumen. Aquí tiene dos partes de este vídeo. Una, la de José Barba, diciendo todo el proceso, cómo le tomaron el pelo y cómo decidieron ir a los medios de comunicación. Y luego Alberto Alejandro Atie, creo que se llama, que fue por la vía religiosa y llegó parándose en Reisinger. Y fijaros lo que le dijo Reisinger. Con Maciel en ese tiempo. Entonces, no es solamente su decir, sino hay otros decires que no corroboran, y ahora con la carta de él, que se atreve a escribirle a usted, creo que sí. ¿Usted cree, además, que es verdadero esto? Y entonces él dice, pues yo creo que sí. ¿Qué es lo que él está pidiendo? Porque lo que yo pedía en esa carta era abrir un proceso, ¿no? Y entonces viene la respuesta de Ratzinger. Lo lamento mucho, monseñor. Fíjese que el padre Marcial Maciel es una persona muy querida del Papa. No. Y ha hecho mucho bien a la iglesia. Lo lamento. No se puede abrir el caso.
no se puede abrir el caso después de 50 años cuando llega a Ratzinger, que era como el parapeto de Juan Pablo II. Creo que tengo por aquí la reacción de Ratzinger cuando salió el escándalo, las denuncias. Fijaros, ¿recordáis a Ana Rosa que decía Ratzinger fue el que lo destapó todo? Bueno, vamos a ver a Ratzinger cuando salió el escándalo de estas denuncias que ahora vamos a ver en México. El escándalo de los abusos se extendía por otros países. El caso de Maciel iba atrayendo notoriedad. El cardenal Joseph Ratzinger, recientemente nombrado por el Papa para investigar todo el asunto de los escándalos de abusos sexuales de la Iglesia, reaccionó visiblemente molesto cuando quisimos preguntarle sobre el padre Maciel. Existe la duda sobre su... Acuda a mí cuando sea el momento. Aún no. Solo era una pregunta. Bueno, veis la molestia. Él fue el parapeto de Juan Pablo II, luego obviamente salió y simplemente os quiero poner esto que fue en 1997, cuando después de que el presidente Zedillo y un montón de gente intentaron invitarlo, finalmente en México, aparte de un medio de Estados Unidos, dieron este testimonio. Vamos a quedarnos con el testimonio para que veáis, después de 40 años, alguien que fue abusado 40 años atrás, bueno, a lo mejor 30, 20, cuando era mucho más joven, que uno de ellos, José Barba, eran 8 legionarios de Cristo que firmaron una carta y que hicieron el reportaje en Estados Unidos. Y esta entrevista, fijaros cuál era el mecanismo de Marcial Maciel para abusar de menores de edad. En mayo de aquel 1997 fueron difundidos por el hoy extinto CNI Canal 40 y por el diario La Jornada. Me mandó llamar y fui inmediatamente. O sea, la obediencia pronta es una característica muy específica. Recordar que en el yunque también tienen lo de el que piensa pierde, ¿no? O el que obedece no se equivoca, ¿no? Un poco así militar, igual que esta organización es militar, igual que el yunque, son grupos paramilitares dentro de la iglesia, una pública, aunque tenga toda esta mierda, y otra secreta, pero tienen el mismo, los mismos mantras, ¿no? Aparte el mismo origen, ¿no? Las guerras cristeras en los años 20, 30 en México. Caí. Y estaba otra persona dentro de la enfermería y me empezó a hablar de sus problemas y cómo tenía permiso del Papa Pío XII para que unas religiosas le dieran masaje en sus miembros viriles por un problema que él me explicó que tenía de interferencia de las vías seminales y la vía de la orina. Yo, como he dicho en mi testimonio, me puse muy nervioso. Y me pidió si yo podía darle masaje. Yo no había notado cuando entré, sino la oscuridad y que estaba esta persona de pie. Me llamó la atención que esa persona no se fuera, que se quedara y que en presencia de él me pidiera esto. Bueno, fijaros que no sé si sería su secretario o su secretaria, estaba ahí viendo cómo le estaba diciendo que tenía un problema y que el Papa le había dado permiso para que le aliviara con un masaje, ¿no? En fin. Entonces, yo con la mano muy tensa, que él me llevó hacia así, me di cuenta de que tenía su miembro excitado y eso me puso más nervioso. Entonces, él notó que mi mano se resistía y me la rechazó como con enojo, diciendo, no sabes hacerlo. Me dijo que quería explicarme cómo y dónde le daban los dolores. Naturalmente yo me puse mucho más nervioso, me encogí sobre mí mismo y traté de rechazar firmemente lo que él quería hacer. Él insistió completamente y yo no pude vencerlo. Yo nunca había tenido una masturbación, por primera vez en mi vida me violentó. Fijaros, la edad, esto es 1997, este hombre ya tiene más de 90 años, sigue con buena salud, por suerte, pero está hablando de que no se había masturbado, era adolescente, era menor de edad, y lo estuvo denunciando varias veces, y fijaros ya la edad que tiene, el testimonio, ¿no? Que lo estuvieron, ahora vamos a ver cómo lo evitaron, incluso cerraron el canal, porque al final los periodistas del canal no le hicieron caso y emitieron esta entrevista. De tal manera que me hizo sangrar el miembro del frenillo y, como digo en mi testimonio, durante varios días yo tuve dolor porque no podía pedirle a nadie que me curara, no podía decirle al enfermero. Si alguien caminando me dijo, no le vais a decir nada de mi enfermedad ni al padre Lagoa ni al padre Arumí, que eran los dos únicos sacerdotes que estaban en el colegio. Seguimos platicando en estos términos, pero fue como si al cerrar la puerta aquello no existiera más. Bueno, ¿vosotros creéis que después de 70 años de esta impunidad hubo solamente 60 abusos de menores por parte de Marcial Maciel? ¿Pensáis
que solamente hubo 175 casos de abusos durante estos 60-70 años, con total impunidad, como habéis visto. Pues no. Bueno, fijaros porque este canal, el Canal 40, lo hicieron desaparecer. Se retiraron incluso fondos para publicidad por parte de la empresa Bimbo. Sí, fue un golpe que llevó incluso a la inviabilidad financiera de Canal 40. Ramsés Ancira estaba en Canal 40 cuando lo cerraron. De Canal 40, yo fui parte de esa serie de reportajes que coordinó nuestra compañera Marisa Iglesias. Y el asunto de la denuncia contra Marcial Maciel llegó a la quiebra del canal porque Ricardo Salinas Pliego hizo una alianza con los Legionarios de Cristo para que se callara absolutamente todo. E hizo todo un complot que duró años, se apoderó primero con la confianza de Javier Moreno Valle de la caja. Ahí sale el nombre de Ricardo Salinas, de hecho Cedillo intentó pararlo. Fijaros que Azteca TV, que es el tele más importante de México, el 12% de las acciones son de Legionarios de Cristo y el propietario es precisamente Ricardo Salinas Pliego, cuyo sobrino, Roberto Salinas, es el director de Atlas Network en América Latina, también implicando los Pandora Papers, igual que Legionarios de Cristo. Curiosamente, Ricardo Salinas Pliego también estaba involucrado en los Pandora Papers. Y, por si fuera poco, es el director de la Fundación Caminos de la Libertad, la fundación de Atlas Network más importante en México, ¿no? Y fijaros porque ahí vuelven a juntarse las dos patas, la neoliberal y la ultrarreligiosa, que vemos continuamente, los liberal conservadores. Y fijaros qué casualidad que Eduardo Verástegui, el director de la CEPAC, la Convención Política de Acción Política Conservadora, tiene un lazo de amistad desde hace mucho tiempo, no solamente con Ricardo Salinas, ¿vale?, sino con Legionarios de Cristo. ¿Casualidad? El brazo, no lo sé, pero ahí lo tenéis levantando el brazo. Y bueno, pues obviamente no tuvo éxito en las elecciones, pero en la batalla cultural es una de las figuras más constantes, aparte de estar relacionado y ser el socio principal de Milei, Trump y compañía, militante de Hazte Oír y también, bueno, pues medio socio de otro. Y esta es la curiosidad investigando que quien lo acercó, quien lo convirtió, quien le convenció para que hicieras películas de ámbito religioso fue el Legionario de Cristo Juan Rivas. Fue el que le hizo la conversión religiosa a Verástegui, que ya era religiosa, pero no metía contenido religioso en sus películas. Él vivía en Hollywood, hacía películas, y qué casualidad que una de las últimas películas es Sound of Freedom, que precisamente habla de la explotación sexual infantil. ¿Creéis que es casualidad? Yo creo que no. Ahí lo tenéis. De hecho, Juan Rivas, que es este sacerdote del Legionario de Cristo, le hizo campaña, tiene un montón de publicaciones, ¿no? Cuando se presentó a hora de salir a firmar por una república cristiana, bueno, pues el reino de Cristo en la tierra, ¿no? Igual que el yunque. Le da gusto a los dos, a Hazte Oír, a Legioneros de Cristo y a quien haga falta. Y fijaros que lo podéis encontrar en decenas de actos de Legioneros de Cristo a Verástegui. Familia del Regnum Christi, soy Eduardo Verástegui. Bueno, Regnum Christi es la marca laica, digamos, de Legioneros de Cristo, ¿no? Y quiero aprovechar esta oportunidad para mandarles un fuerte abrazo, con mucho cariño, con mucho afecto, y también para invitarlos a que no se pierdan el estreno nacional de la película Inesperado. Una película con un mensaje muy poderoso, pro vida, pro familia. Bueno, pro vida, pro familia. Es verdad que la última que le pidieron pues fue Song of Freedom. Bueno, no voy a ver el tema que lo veremos el otro día, el tema del abuso de droga y la relación con la CIA, que es espectacular. Pero bueno, voy a poner el principio donde, aparte de defraudar a Hacienda, violar a un montón de personas, bueno, pues ser narcotraficante incluso, parece que también hay sospecha que asesinó a su tío. Este hombre era sobrino de al menos 4 generales del ejército cristero en la época de las guerras cristeras y de 4 obispos y arzobispos, que fue ordenado sacerdote de manera irregular sin haber cumplido los ritos por uno de sus... Y encima ni terminó el seminario y luego fue la principal figura, ¿no?, de la iglesia en América Latina. De sus tíos obispo, después de haber sido expulsado en 1943 en 1938, con 18 años, de la casa del primero de sus tíos obispo, porque descubrió ya en ese momento que abusaba
de los menores de edad que se encontraban en la orden. Ya lo echaron en, digamos, en la diócesis del tío, todavía no había fundado Legionarios de Cristo, y lo echaron, no terminó su formación como sacerdote, porque parece que también violaba a los menores de edad, o tenía una actitud, y parece que lo echaron, pero que terminó, al poco tiempo murió envenenado. Clandestina que tenía el tío porque estábamos en el marco de la guerra cristera. Y se supone, hay un artículo del diario El País que se llama La increíble vida de Marcial Maciel, que este primer tío no habría muerto, llamado Guízar, el obispo Guízar, no habría muerto de causas naturales, sino que hay muchas posibilidades y testimonios, incluso hay gente que dice que Maciel lo dijo, que él lo envenenó y lo asesinó. En el 76 aparece un personaje hermoso llamado Raúl Rivas, un agente de la CIA. ¿Oyeron hablar de él? No, yo quiero saber. Raúl Rivas no es otro más que Marcial Maciel, que usaba un nombre falso para seducir mujeres en el norte de México y en Estados Unidos. En particular, en el año 76, conoce a una mujer llamada Blanca Estela Lara Gutiérrez, quien declara que estuvo 25 años en pareja con un Raúl Rivas, agente de la CIA, ella era de Texas, con quien estoy imaginando como un cuento. Bueno, lo que había dicho antes, tenía en cada país una identidad diferente, concretamente lo de Raúl Rivas, bueno, a estas personas que creo que todos tenían como mansiones de lujo y iba pagando, tenía dinero negro, era una auténtica locura la historia de este tipo, y que llegó a lo más alto haciendo lo que yo creo que cometió todos los pecados posibles en la iglesia. Así que bueno, simplemente, ¿no? Como conclusión, es decir, es una auténtica locura que esto esté pasando, que se esté financiando en la actualidad esta organización y que ninguno de estos tipos haya ido a la cárcel. Me parece tremendo, ¿no? Estaba por ahí la información que solamente uno de los 175 casos de abusos sexuales había tenido problemas con la justicia. Así que imaginaros el asunto. Bueno, en fin, el hilo lo tengo puesto en Twitter, me imagino que lo publicaremos dentro de poco en Pandemia Digital, con alguna cosilla más, y el próximo día vamos en la parte más interna, vamos a ver todo el proceso de denuncias que hubo, la relación con las drogas y bueno, esa parte de la vida privada, las diferentes identidades que tenía, que son de película. Así que bueno, os convido para que el viernes o luego en diferido veáis la segunda parte. Así que bueno, en fin, largo, un poco de profundidad, pero creo que era necesario para ver la auténtica locura de esta organización y que bueno, que se blanquee, que se financie y que sean digamos el símbolo de toda una ideología, ¿no? La verdad es que me parece tremendo, ¿no? Y que justifiquen, ¿no? Incluso violaciones porque o me trae dinero o que defiende mi misma ideología, ¿no? Me parece de loco. Así que bueno, lo quería explicar más o menos con cierto detalle para que bueno, lo sopeséis y que veamos un poco el eje central de lo que estamos hablando, porque son los mismos de la internacional reaccionaria trampista, Milei, aquí Vox, son ellos mismos. Y luego las precuelas, que son pues Esperanza Aguirre, Aznar y compañía. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.